Cuando el cielo se entristece. El tiempo había pasado desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. La humanidad creció, nacieron generaciones, se fundaron ciudades, se levantaron altares y también se multiplicaron los errores. Lo que empezó como un jardín pronto se convirtió en un mundo herido. La violencia empezó a formar parte de las canciones. El orgullo empezó a construir altares y el recuerdo del Edén se transformó en un eco muy distante. Pero Dios no se alejó. Él seguía mirando, como un padre que contempla cómo sus hijos se extravían, sin dejar de amarlos. El capítulo 5 del Génesis nos deja una lista de nombres, un linaje, un árbol genealógico que parece solo eso, hasta que se observa con atención. Es la historia silenciosa de quienes mantuvieron la fe encendida en medio de la oscuridad. Desde Set hasta Noé, una línea se mantiene como un hilo de esperanza. Y en medio de esa lista hay un nombre que brilla con luz propia: Enoc. Se dice poco de él, pero lo que se dice es esclarecedor. Caminó Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Génesis 5:24. No se habla de hazañas, ni de grandes obras, solo de su caminar. Enoc no fue héroe de guerra, fue amigo de Dios. Y a veces eso es más que suficiente. Caminar con Dios cuando el mundo olvida, permanecer fiel cuando todos se desvían. Porque no siempre se necesita hacer ruido para cambiar el rumbo de una historia. A veces basta con caminar de la mano correcta. Pero no todos eligieron ese camino. El capítulo 6 abre con tono distinto. Vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. Y entonces ocurre una frase que duele al alma. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. ¿Puede dolerse Dios? La respuesta es sí, porque quien ama se duele. Quien da libertad sabe que esa libertad puede usarse para el mal, y aún así la otorga. Dios no es diferente. Dios no mira desde un trono de mármol. Él siente, se conmueve, sufre por sus hijos. Este no es un Dios vengativo, sino un Padre herido, un Creador que observa cómo su creación se devora a sí misma, y aún así decide salvar un remanente. No destruirá todo, no empezará de cero, elige a uno que camina con él. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:8. Cuando todo se oscurece, Dios busca un corazón que aún recuerde la luz, y lo encuentra. Porque la historia no termina en la tristeza de Dios, sino en su promesa de salvación. Noé no es perfecto, pero es fiel. Y en medio del juicio,
nace un nuevo comienzo. Tú también puedes ser ese Noé. Tú también puedes caminar con Dios en medio del ruido. No necesitas fama, ni trono, ni hazañas. Solo un corazón que se mantenga en línea con el Creador. Solo pasos firmes hacia la luz. Porque el juicio no es el final, es el principio de la redención. Cuando el mundo se llena de ruido, cuando los actos humanos resuenan más fuerte que las plegarias, cuando el amor se diluye en egoísmo y poder, Dios aún busca, no por necesidad, sino por fidelidad, porque así es su amor, insistente, incansable, inabarcable. Y entre la multitud, entre ese mundo que se autodestruye sin darse cuenta, Dios encuentra a Noé. Un hombre sencillo, no es un profeta, ni un rey, ni un guerrero, solo un hombre que todavía cree. Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. La palabra perfecto no significa sin fallos, significa íntegro, coherente, un corazón alineado con lo que predica, un alma que no se dejó deformar por la corrupción de su entorno. Y en medio del juicio aparece la gracia. Dios decide hablar, no con truenos, no con rayos, sino con instrucciones detalladas, como un padre que cuida cada clavo del arca que su hijo va a construir. El juicio viene, sí, pero no como un capricho divino, sino como una consecuencia del dolor humano. El mundo no puede seguir sostenido por la violencia, no puede construirse sobre la injusticia. El Creador no destruye por rabia, sino por purificación, para restaurar lo que se desvió, para comenzar de nuevo. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Génesis 6:13. Pero justo en esa línea, justo cuando todo parece perdido, Dios da instrucciones. No a muchos, a uno. No para que se salve solo, sino para que prepare un espacio de salvación para su casa. El arca no es solo un barco, es un acto de fe, una rebelión contra la desesperanza, una construcción en seco, una locura según el mundo, pero un refugio según Dios. Noé escucha, Noé obedece, y mientras todos siguen viviendo como si nada ocurriera, él empieza a cortar madera, a medir, a trabajar. La fe a veces se ve ridícula antes de verse gloriosa. Imagínalo, levantando un arca enorme en tierra firme, siendo el hazmerreír del pueblo, construyendo mientras los demás se burlan y solo Dios aplaude en silencio. Pero Noé no se detiene, no construye para convencer al mundo. Construye porque cree en la voz que lo llamó. Este capítulo no trata solo del juicio que viene, trata de la respuesta que eliges dar.
porque Dios sigue hablando, sigue construyendo, sigue entregando planos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a construir? ¿Estás dispuesto a ser justo en un mundo que no entiende la justicia? ¿A caminar con Dios cuando todos corren en dirección contraria? ¿A levantar un refugio aunque nadie te crea? Quizá tú también has sido elegido, no para condenar, sino para preparar, no para juzgar, sino para proteger. Y quizá la salvación no vendrá por el ruido, sino por esa fe silenciosa que, sin nadie que lo vea, ya está construyendo un arca para lo que viene. Dios no solo le habló a Noé, le entregó un diseño. Esta afirmación no es metafórica, son planos exactos. 150 metros de largo, 25 de ancho, 15 de alto. No hay nada improvisado en lo que proviene del cielo. Dios da medidas, porque lo que está por venir también es preciso. Y lo que se construye con fe, se construye en detalle. Pero estas no son solo las medidas de la madera, son las medidas del alma. Para construir un refugio duradero, se necesita algo más que habilidad. Se necesita obediencia. Noé no discute, no pregunta por qué tan grande, ni qué sentido tiene. Solo escucha y hace. Mientras los demás ignoran el cielo, Él mide con paciencia. Mientras el mundo ríe, Él pone clavos con esperanza. Mientras nadie intuye lo que viene, Noé ya está preparándose para lo invisible. ¿Cuántas veces deseamos que Dios actúe sin nosotros? Que resuelva, que salve, que intervenga, sin tener que comprometernos. Pero la historia de Noé nos enseña que la salvación también se construye, que hay redención que requiere manos, y que la fe, a veces, se parece más a un martillo que a una visión, porque la gracia no elimina la acción, la inspira, la dirige, la fomenta. El arca es más que un barco, es una señal, un signo contra la indiferencia, una casa flotante que cargará con la vida mientras todo lo demás se deshace. Dios incluso indica que habrá compartimentos, que debe haber una ventana superior y que solo habrá una puerta, una sola entrada, un solo camino, una puerta para entrar y ninguna para huir. ¿Y tú, tienes ya esa puerta construida? ¿Has abierto un espacio por donde Dios pueda entrar en lo que estás edificando? Mientras tanto, el mundo sigue. La corrupción crece. La violencia se normaliza. Las fiestas no se detienen. Y la advertencia se convierte en un susurro, un eco mudo. Pero la madera se sigue golpeando y el arca va tomando forma. Este capítulo de la historia nos recuerda que hay tiempos para sembrar fe, aunque todavía no haya lluvia. Hay momentos en los que obedecer a Dios no es popular, ni evidente, ni lógico, pero es necesario. Y esa obediencia silenciosa, constante, invisible, es la que salva generaciones.
La madera ya está cortada. Los compartimentos están hechos. La puerta encajada. La ventana abierta al cielo. Los animales han empezado a llegar, como si supieran que algo invisible los llama, como si el Creador susurrara a cada especie: ven, entra, vive. Y Noé, ese hombre sencillo, ese justo entre generaciones torcidas, observa cómo todo lo anunciado comienza a cumplirse. Pero no hay truenos, no hay relámpagos, todavía no. Lo que hay es un tremor silencioso, en un día claro y un cielo sin grietas. Y esa calma, esa quietud que parece inofensiva, es el último respiro de un mundo que no quiso escuchar. Imagina el rostro de Noé ese día, mirando a sus hijos, a su esposa, a los animales, a la puerta aún abierta. Imagina su corazón, no lleno de orgullo por haber tenido razón, sino desgarrado por lo que viene, porque nadie que ama se alegra del juicio. Nadie que camina con Dios desea la destrucción, pero sí anhela justicia. Y la justicia a veces exige una poda. Y la gente pasa cerca del arca, ríen, bromean. Quizá alguno se acerca curioso, pero nadie entra. Nadie pregunta con sinceridad. Nadie cree, porque la fe no es solo ver para creer, es creer antes de ver, y eso no todos lo eligen. Entonces Dios habla, como al principio, no en voz alta, sino con un gesto. El Señor cerró la puerta. Génesis 7:16. No fue Noé, fue Dios. Él mismo sella el destino, marca el límite, define el momento, porque llega un instante en el que la puerta ya no puede quedarse abierta. Llega un punto donde el amor, para ser justo, debe actuar. Y la lluvia empieza. No en forma de castigo ciego, sino como una purificación, como un llanto del cielo, como una respuesta a siglos de sordera. El agua cae del cielo y brota de la tierra. El mundo entero, arriba y abajo, se une en un solo movimiento. Renovar, limpiar, empezar otra vez. Y dentro del arca, Noé no celebra, reza, agradece. Sabe que no fue su obra, sino su fe, la que le permitió erigir el constructo de la salvación. Y entiende que salvarse no es un premio, sino una misión. Porque cuando la lluvia cese, cuando las aguas bajen, la verdadera historia comenzará de nuevo. Noé no sabía cuántos días duraría el juicio. No tenía una fecha exacta. No poseía un mapa, solo un arca, una promesa y un Dios que no miente. Y la lluvia no cesó en un día. Fueron 40 días y 40 noches de diluvio sin pausa. Las fuentes del abismo se rompieron. Las ventanas de los cielos se abrieron y el mundo se deshizo. Lo que antes era vida, ahora se convertía en recuerdo, y el agua lo cubría todo, incluso las montañas más altas. ¿Qué se siente al flotar sobre los restos de lo que fue?
¿Dónde poner la esperanza cuando no hay horizonte? Dentro del arca, la espera se hizo larga. Las risas cesaron, los animales se aquietaron. Los pasos eran suaves, medidos, como si supieran que algo sagrado estaba sucediendo. Dios callaba, pero su silencio no era ausencia, era espera. Afuera todo cambió, pero adentro la fidelidad seguía firme. Noé no rompe el pacto, no pregunta cuándo, no exige señales, simplemente espera. Porque la fe no solo se demuestra construyendo, sino también confiando cuando no pasa nada. Pasaron semanas, meses, 150 días hasta que el agua empezó a disminuir, pero aún entonces el suelo no aparecía. El arca se detuvo sobre los montes de Ararat, pero Noé no bajó. No forzó la salida. No quiso ser el primero en poner pie en tierra. Esperó la voz. Envió un cuervo, luego una paloma. La primera volvió sin señal. La segunda trajo una rama de olivo. Y la tercera ya no regresó. Esa fue la prueba. La paz asomaba, dando lugar al tímido renacer de la vida. Pero aún así, Noé no abrió la puerta. Esperó que fuera Dios quien hablara. Y cuando finalmente lo hizo, no fue un mandato frío, fue una invitación. Sal del arca, tú, tu mujer y tus hijos, y todos los seres que están contigo. Génesis 8:16. Entonces Noé entendió. El juicio había terminado. La espera no fue en vano. La fidelidad fue recompensada. Y lo primero que hace al pisar tierra firme no es buscar comida, ni celebrar, ni conquistar. Es levantar un altar y ofrecer a Dios lo mejor de lo que aún le queda. Noé no olvida, no regresa igual. Sabe que lo que ha vivido ha marcado un antes y un después. Y allí, en ese gesto, Dios hace un pacto eterno. Promete nunca más destruir la tierra de esa manera y pone una señal en el cielo, el arco iris. Una línea de colores sobre la nube, una promesa suspendida entre el cielo y la tierra. Un recordatorio para el hombre y también para Dios. Y tú, que has sobrevivido a tus propios diluvios, ¿levantas altares o te olvidas? ¿Guardas la promesa o repites el error? Noé lo supo entonces. No flotó por suerte, sino por gracia y por fe. El suelo ya no estaba cubierto. El aire olía a tierra mojada y a posibilidad. Los animales salían, uno por uno, al nuevo mundo. Un mundo limpio, pero no inocente. Un mundo sin violencia, aún. Un mundo que espera una nueva respuesta del hombre. Y sale Noé. Camina sobre un terreno virgen, pero no se apresura. No lo llama suyo. No lo reclama. Lo consagra. Construye un altar. Coloca leña. Escoge entre los animales puros
y ofrece un sacrificio, no por obligación, sino por gratitud. Dios lo observa y algo cambia, no en el cielo, sino en el corazón de Dios. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque su corazón se incline al mal desde su juventud. Génesis 8:21. Dios no ignora la fragilidad humana, pero promete acompañarla. No volverá a enviar un diluvio, no porque el hombre se haya vuelto perfecto, sino porque Dios ha decidido caminar con él en su imperfección. Y para sellar esta decisión, Dios dibuja sobre el cielo una promesa, el arco iris. No es un castigo, no es una advertencia, es una señal de paz. Una línea de colores que conecta cielo y tierra. Un pacto suspendido en el aire, un recordatorio de que incluso tras el juicio, Dios quiere la vida. Noé y su familia reciben una bendición renovada. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. Como si el Génesis empezara otra vez, pero ahora con más conciencia, con más historia detrás, con una memoria que no debe repetirse. Dios incluso establece límites, instrucciones, principios de convivencia, como si educara un nuevo pueblo, un nuevo Adán, con su descendencia, plantado no en el Edén, sino en un mundo que recuerda la misericordia. Pero la historia de Noé no termina como una leyenda perfecta. Más adelante se equivocará, se embriagará, será débil, porque la redención no elimina la humanidad, la abraza y la invita a seguir creciendo. ¿Y tú qué haces después de tu diluvio? ¿Construyes un altar? ¿Levantas la vista hacia la promesa? ¿Vives como alguien que ha sido salvado? Porque al final, el juicio de Dios no fue una condena eterna, sino un reinicio. Y la vida, si se recibe como un don, se transforma en misión. A continuación, escucha y si lo deseas, repite este poema inspirado en la historia de Noé. Hazlo tuyo, como un rezo, como una ofrenda, como un canto en medio de tu propio diluvio, porque hay palabras que no solo se dicen, se siembran. Pero Noé halló gracia ante Dios, pues era justo y además vivía sin faltas, lejos de la corrupción. Y el Señor dijo: ha llegado el día cuando exterminaré toda la carne. Las aguas cubrirán la geografía, ahogando así a todo ser viviente, menos a ti, te doy mi garantía. Y a tu familia, Sem, Cam y Jafet, tu mujer y las suyas, tu alegría, vosotros viviréis. Construye un arca de madera, saldrás al mediodía. Escoge una pareja de animales de cada especie, parte en armonía, encontraréis abrigo y protección. Y así empezó su larga travesía. Llovió 40 días con sus noches inundando el planeta. La agonía, hasta saldar la vida, continuó. Toda la tierra se quedó baldía. Y Dios hizo soplar un viento cálido, bajando el agua en franca letanía. Noé probó a mandar una paloma, en su pico un olivo traería. El juicio de Dios no fue el fin de la historia, fue un espejo, un llamado a despertar, a entender que la libertad sin conciencia lleva al caos, y que la justicia sin misericordia sería insoportable. Pero Dios
Dios no cerró el libro tras la lluvia, lo abrió de nuevo y escribió sobre el cielo con luz: todavía creo en ti. Noé representa esa pequeña llama que no se apaga, esa fe que, aunque asediada, construye, esa esperanza que no necesita certezas para comenzar a obedecer. Y si ese arco, suspendido entre tormenta y sol, sigue ahí, cada vez que lo vemos, nos recuerda que Dios no es el destructor, es el restaurador. No fuiste olvidado, fuiste protegido, fuiste sostenido, y sigues siendo llamado a construir, a cuidar, a comenzar de nuevo. El mundo ha sido renovado, pero no todo ha sido resuelto. En el próximo episodio, la historia continúa con los hijos de Noé, la reconstrucción de las naciones y el gran intento humano de alcanzar el cielo con sus propias manos, la Torre de Babel. Una vez más, la humanidad buscará elevarse, pero ¿a qué precio?